Si nosotros analizamos nuestro planeta, la Tierra, siempre partimos de una idea, y es que la Tierra es grande y el ser humano es muy pequeñito. Y por lo tanto, ¿cómo podría algo pequeño afectar a algo tan grande como es la Tierra? Esa imagen, esa idea, efectivamente puede parecer muy intuitiva, pero luego la realidad nos lleva a pensar, a darnos cuenta de que ni la Tierra es tan grande, ni nosotros somos tan pequeños. Porque para hacernos una idea, si la Tierra fuera una pelota de playa y la pintásemos con una mano de barniz, la atmósfera que recubre la Tierra sería esa mano de barniz. Pensemos que si caminásemos 30 kilómetros, pero en vez de en línea recta lo hiciéramos hacia arriba, nos saldríamos de la atmósfera. Entonces ese tipo de ideas que nos acompañan, el hecho de que somos muy pequeños, no podemos afectar al planeta, a veces nos lleva a cometer grandes errores y a veces nos lleva a cometer grandes tropelías. Hay una frase de Mark Twain que yo creo que es muy adecuada para este caso, que dice que lo que realmente nos trae problemas no es lo que no sabemos, sino lo que creemos que sabemos y realmente es falso. Pensemos cuántas veces en nuestra vida hemos metido la pata de manera enorme, precisamente por actuar con la convicción de que algo era cierto y realmente era falso. Algo parecido nos pasa con nuestro planeta. Haciendo un repaso muy rápido a un efecto fundamental, que es ese efecto que llamamos el efecto invernadero, que lejos de tener esa mala fama que muchas veces se le atribuye, el efecto invernadero tiene más de positivo que de negativo para nuestro planeta. De hecho, nosotros podemos vivir en la Tierra gracias a que existe una capa de gases de efecto invernadero, el CO2 es el más conocido de ellos, pero hay otro, que permite que la Tierra mantenga un cierto calor, ni demasiado ni demasiado poco. Básicamente el efecto invernadero consiste en que la radiación solar llega a la Tierra, atraviesa sin ningún problema lo que es la capa de la atmósfera, da contra la Tierra y sale rebotado, con menos fuerza evidentemente, en forma de rayos infrarrojos. Esa atmósfera que no fue suficientemente grande como para parar la entrada de rayos, en cambio, sí lo es para dejar algunos infrarrojos atrapados dentro de la atmósfera, de tal manera que la temperatura dentro de la atmósfera se mantiene un poquito más elevada. Esta capa, en una dimensión suficiente, es la que, por ejemplo, hace que la Tierra tenga 15 grados, mientras que Marte, que apenas tiene atmósfera, esté por debajo de los 55 bajo cero, o que un Venus tenga 400 grados por encima. Mientras que, por ejemplo, que muchas veces siempre se dice, bueno, es que Venus está más cerca de la Tierra, del Sol que la Tierra. Bien, pero si comparamos, por ejemplo, con un planeta como puede ser Mercurio, Mercurio está más cerca de la Tierra que el Sol, y en cambio es mucho más frío, 140 grados apenas. Luego la diferencia es la existencia o no de ese efecto invernadero, y no el hecho de que esté más cerca o más lejos de la Tierra. Bien, pues esto es lo que tiene nuestro planeta. Nuestro planeta tiene esa atmósfera que la permite estar en unas temperaturas adecuadas para la vida. ¿Qué ocurre? Ocurre que en los últimos 200 años el ser humano ha empezado a tomar CO2 que se encontraba en estado fósil, ya sea en forma de carbón, de petróleo o de gas natural, lo ha excavado de la tierra y lo ha quemado de una manera muy acelerada, de tal manera que en un corto espacio de tiempo se ha quemado, pues en el caso del petróleo, más de la mitad del petróleo que existía. Esto, aparte del problema que pueda surtir en cuanto a reservas energéticas, tiene un problema mucho más grave, y es que estamos descompensando en balance de esos gases de efecto invernadero en nuestra alta atmósfera. Es decir, estamos descargando de golpe mucho más CO2 en la atmósfera, lo cual impide que la atmósfera pueda gestionarlo adecuadamente. Y ese efecto invernadero, esos rayos infrarrojos que se quedaban atrapados, aumentan y por lo tanto aumenta la temperatura en la Tierra. Pensemos en que en los últimos 50 años la cantidad de coches en la Tierra ha aumentado infinitamente. También lo ha hecho la cantidad de personas que vivimos, la cantidad de energía que consumimos, etcétera, etcétera, etcétera.
y todos esos gases se van a la alta atmósfera y hacen que el efecto invernadero sea mayor y que, digamos, esos rayos infrarrojos se queden atrapados en mayor medida. Bien, esto es nuevo, que es la primera pregunta que muchas veces se hace, decir, bueno, pero esto ha ocurrido otras veces. Bueno, pues los científicos han hecho una cosa, se han ido a los glaciares, se han ido a la Antártida, en la cual hay registros de hielo de hasta 1 millón de años, y lo que han hecho es sacar unas grandes, digamos, columnas de hielo, de tal manera que igual pasaría con los anillos de un árbol, la parte de hielo que está más abajo cayó esa nieve hace más tiempo, mientras que la que está en las capas superiores, digamos, corresponde a nieve caída en los últimos años. ¿Qué ventaja tiene eso? Pues es que esa nieve al caer atrapa pequeñas burbujitas de aire, con lo cual los científicos lo que hacen es analizan esas burbujitas y pueden saber dos cosas: qué cantidad de CO2, qué concentración de CO2 había en la atmósfera cuando esas gotitas fueron, esas burbujitas fueron capturadas, y en segundo lugar pueden saber qué temperatura había en la atmósfera cuando esas burbujas de aire fueron atrapadas. Pues bien, lo que los científicos han visto analizando ese 1 millón de años de historia son dos cosas muy preocupantes. Para empezar, que en ese 1 millón de años nunca se han superado las 300 partes por millón de CO2 en la alta atmósfera. Nunca se han superado. No ha bajado de 180 ni ha subido de 300. El problema es que actualmente estamos en 400 partes por millón. Y eso es un cambio que ha sufrido la Tierra en apenas 30 años. Recordemos, en 1 millón de años no superamos las 300 y en menos de 25 estamos por encima de 400. Y lo que dicen los científicos es que, por desgracia, en los próximos 30 años podemos llegar incluso a las 500, a las 600 partes por millón. Yo sé que alguien puede decir, no, pero bueno, esto no afecta. Me resulta complicado pensar que si aumentamos en un 30% la capa de gases de efecto invernadero que recubre nuestro planeta, el efecto invernadero, es decir, esos rayos infrarrojos atrapados, se mantengan iguales. De hecho, es que no se mantienen iguales. Y de hecho, la temperatura en la Tierra está empezando a aumentar ya de manera considerable. Actualmente estamos teniendo que los registros de máximas temperaturas se suceden año tras año. Actualmente, de los 10 años más calurosos, de los que se tiene constancia, todos están en el siglo XXI, los 10. De los que se tiene constancia en los últimos 300 años, en los cuales ha habido una trazabilidad de temperaturas. Con lo cual, parecería obvio pensar que lo que parece lógico que pase si aumentan los gases de efecto invernadero, lo comparamos con lo que realmente está pasando, y es que están aumentando las temperaturas. Lo que nos dicen los científicos es que ese aumento de temperaturas se debe a un origen antropogénico, es decir, es el ser humano y su actividad el que está detrás de esa subida de las temperaturas. ¿Y eso qué consecuencia tiene? Pues eso tiene consecuencias, entre otras cosas, para la vida. Es decir, cada vez los registros máximos de temperatura que se van alcanzando son mayores. La India en junio de 2003 alcanzó una máxima de 50 grados centígrados, que era una temperatura que nunca habían vivido. Hubo más de 1.400 muertos en la India. Pero es que 3 años después, en el año 2006, alcanzaron 52 grados. Y hace un par de años, en el 2010, han visto lo que nunca se había vivido: 54 grados de temperatura. Pensemos si aquí en España, cuando siempre comparamos con el calor que puede hacer en Sevilla o que puede hacer, y pensamos en 40, 42, 43 grados, de lo que estamos hablando es de una temperatura de 54 grados. Y el problema no es para el ser humano, que el ser humano siempre podrá ponerse a la sombra o incluso, como diría alguien, enchufar el aire acondicionado. El problema son para los animales y las plantas, que no pueden poner el aire acondicionado. Lo malo de esto es que lo que los científicos nos avanzan es que estamos en el inicio de un camino que va a ir aumentando. Las previsiones para los próximos 50 años es que la temperatura media en la Tierra aumente entre 2 y 6 grados.
Ojo, que entre 2 y 6 grados no quiere decir que aumente cada grado sea homogéneo. Es decir, el aumento de temperatura no es lineal. Si aumenta 1 grado en el Ecuador, a lo mejor aumentan 7 en el polo, lo cual cambia completamente el equilibrio. Hay unas zonas que sufrirán calores inmensos que arrasarán las selvas, mientras que si no hacemos nada, obviamente, habrá otras zonas donde la temperatura subirá más ligeramente. Incluso zonas frías del planeta donde verán como sus veranos, sus otoños y sus primaveras, incluso sus inviernos, se vuelven más cálidos. El problema es las consecuencias que esto tendrá y que está teniendo a nivel global. Porque además hay un efecto que es fundamental y que yo creo que cada vez lo tenemos más claro, y es el efecto que produce ese aumento de la temperatura. Ese aumento de la temperatura, por ejemplo, en los océanos, lo que provoca es que la cantidad de agua que se evapora sea mayor. Por lo tanto, cuando se dan tormentas tropicales, cuando se dan esa evaporación que hace ganar cantidad de agua en suspensión a los huracanes ganen en fuerza. No es que el huracán lo cree ese aumento de la temperatura, es que la mayor fuerza que se le da a ese huracán se tiene por el aumento de temperatura en la superficie del agua en este caso. De hecho, lo que nos dice la revista Science en un artículo de Morris Bender es que para finales de este siglo se van a doblar los huracanes de categoría 4 y 5, que realmente son los que producen más daño. Además, ese aumento de la temperatura en la superficie del agua hace que haya más agua evaporada. Es decir, cada grado de temperatura supone entre un 4 y un 7% de mayor cantidad de agua evaporada. Lo cual significa que esta mayor temperatura que estamos teniendo hace que las nubes arrastren más agua y que por lo tanto cuando llueva más y más torrencialmente. Hemos tenido en los últimos años inundaciones torrenciales en sitios donde antes no las habíamos tenido. Por supuesto en España, pero recordemos en Argentina, en Australia, en Brasil, en Pakistán. En Pakistán llevan 2 años seguidos en los cuales lluvias torrenciales caen de golpe y arrasan gran parte de las ciudades. Yo personalmente preferiría no tener lluvias torrenciales que arrasan parte del país en un país con la bomba atómica, como es Pakistán. Recordemos las lluvias del año pasado en Brasil o en Australia. Simplemente las lluvias en Australia supusieron que se inundó una superficie igual a Francia y Alemania juntas en una semana. Eso realmente puede hacer que la economía a nivel mundial se vea considerablemente dañada. Es algo a lo que igual tendríamos que acostumbrarnos o que con lo cual tendríamos que trabajar para tratar de defendernos, tratar de anticiparnos y tratar de luchar contra ello. Porque el problema es que las pérdidas de estas lluvias torrenciales que se provocan, como hemos dicho, por esa mayor evaporación del agua del mar, cada vez son más frecuentes. Pero curiosamente, eso lo que hace también, esa mayor evaporación del agua que se encuentra en la tierra, porque no solamente aumenta la temperatura sobre los mares, también aumenta la temperatura en la tierra, hace que esa temperatura aumente y que la tierra se seque. De hecho, la experiencia nos está diciendo que las sequías son mucho mayores que lo fueron antes. Tenemos episodios de sequía brutales. China está viviendo unos episodios de sequía en las mismas zonas donde de pronto llegan unas lluvias torrenciales. Ahora mismo, hace un par de años, el Yangtze, uno de los 7 grandes ríos de Asia, estaba prácticamente seco, algo que nunca habían visto. Y realmente eso debería hacernos pensar. Luego hay una zona de la Tierra donde esa mayor temperatura está siendo especialmente dramático. Y estoy hablando del Polo Norte. El Polo Norte es un lugar de la Tierra que tiene 2 características. Una de ellas es que mantiene fría la parte norte del Ártico. Y otra característica es que funciona a modo de espejo. Hay un efecto que es el efecto albedo, que es un efecto que consiste básicamente en que el hielo blanco, repele el 70-80% de la radiación que recibe. Esa es la razón por la cual cuando esquiamos nos ponemos morenos. Bueno, pues este gorro blanco, este espejo blanco que tenemos en la parte norte del planeta,
está desapareciendo a marchas forzadas. Actualmente tenemos un grave problema, y es que el Polo Norte, cuando llega el verano, siempre ha habido una cierta descongelación en verano, que luego se volvía a congelar en invierno. El problema es que en los últimos 30 años, esa descongelación se ha doblado. Es decir, para que nos hagamos una idea, en 2007 tuvimos el mínimo de extensión en septiembre, que es cuando está, digamos, la época de menor extensión, y fue una cosa realmente alarmante. Suponía que por primera vez en la historia de la humanidad el Polo Norte era navegable, es decir, se podía ir en verano del Atlántico al Pacífico por el norte, algo que nunca había ocurrido. Bueno, hubo quien se alegró porque de hecho en el año 2008 ya hubo la primera expedición comercial desde el Atlántico al Pacífico pasando por el norte. Bueno, pues esos que se alegran tendrán motivos de alegría, porque en este año 2012, hace ahora 15 días, se ha superado ese mínimo. Y se ha superado ese mínimo por una cantidad de 700.000 kilómetros cuadrados de hielo menos. Es decir, una superficie similar a España y media. Y eso es lo que se ha reducido con respecto al mínimo en este año 2012. Pero es que lo que nos están diciendo los científicos es que de seguir así las cosas, en esta década desaparecerá el Polo Norte en verano. Ahora bien, esto tiene una doble consecuencia. Primero, un aumento de la temperatura en el norte del planeta, lo cual afecta en gran medida a todo lo que es Siberia, Alaska. También supone la desaparición de facto de especies como el oso polar, que no olvidemos que es un animal que vive sobre la superficie del hielo. El verano que desaparezca, el oso polar desaparecerá, porque no puede nadar tantos kilómetros hasta encontrar otro trozo de hielo, y porque además en el norte de Canadá, en las zonas, el oso grizzly, ese oso marrón que conocemos, tampoco le deja entrar porque es su territorio. Con lo cual tendremos el dudoso honor de ser la generación que viva la desaparición del oso polar. Realmente yo creo que es algo que debería hacernos reflexionar. Ver cómo el Polo Norte desaparece en menos de 30 años es algo que realmente debería preocuparnos. Debería preocuparnos seriamente, porque es una llamada de alarma que nos dice que la temperatura en el planeta, que el efecto invernadero está empezando a provocar daños muy grandes. Algo parecido está ocurriendo con Groenlandia y con el Polo Sur, con una diferencia. Groenlandia no es un cubito de hielo que flota. Groenlandia y el Polo Sur son cantidades de hielo situadas sobre la Tierra. Y el problema, si se descongela el Polo Norte, efectivamente aumenta la temperatura, pero el nivel del agua no varía. Pero si se descongela el Polo Sur o se descongela Groenlandia, simplemente Groenlandia supone una cantidad de agua similar al aumento de 6 metros del nivel del mar en todos los mares. Y el problema es que cada vez son mayores las cantidades de agua, las cantidades de hielo que se están descongelando. Y eso lo que va a hacer es que el agua en los océanos suba. Y el agua está subiendo. Estoy hablando de que ciudades como Barcelona, Santander, Nueva York, Shanghái, empiecen a tener serios problemas para no ser inundadas. Y no estoy hablando de lo que ocurrirá dentro de 1000 años, sino dentro de este propio siglo. Y todavía eso podríamos decir, bueno, pero quedan unas decenas de años. Pero a quien no le quedan unas decenas de años son las islas de la Polinesia. La Polinesia y la Micronesia en el Pacífico son islas que tienen 1 metro de altura. Esas islas, el problema es que primero son inundadas en la primera tormenta con agua de sal, con lo cual nos recuerda aquellos tiempos de la Reconquista en las que se echaba sal a los campos para que se volvieran estériles, y segundo, acaban por hacer desaparecer la isla. Y de hecho esto está ocurriendo en gran parte de esas islas. Ellas no van a las cumbres del clima para pedir que se recorten emisiones porque su industria, etcétera, etcétera. Ellas vienen a clamar por su supervivencia, porque de lo que están hablando es de la desaparición de esas islas directamente. Y eso es algo que como especie deberíamos plantearnos. Como decía Sir David King, será necesario, si seguimos así, volver a trazar los mapas del mundo. Y esto es algo que deberíamos realmente cuestionarnos.
si tenemos esa capacidad o si por el contrario debemos tomar las riendas de esa realidad, rebelarnos contra esa inercia y cambiar la situación. Se han hecho muchas cosas. Por ejemplo, el protocolo de Kioto se estableció en los años 90, cuando realmente se vio que esos aumentos de ese aumento del CO2 en la alta atmósfera podía provocar cambios en el clima. Y se han hecho cosas, por desgracia, solo en los países firmantes del protocolo de Kioto, que básicamente al final, a nivel práctico, hoy por hoy, se circunscriben a lo que es la Europa occidental. En España, por poner un ejemplo, se nos daban desde el año, comparado con el año 90, una capacidad de aumentar un 15% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, probablemente antes de la crisis, en el año 2006, nuestras emisiones habían aumentado un 56%, no un 15%. Bueno, luego la crisis y ciertas medidas que se tomaron han ido reduciendo ese diferencial con el objetivo del 15%. Actualmente estamos en torno a un 20% por encima de esas emisiones. Y lo que nos dice el objetivo, que debe haberse cumplido el próximo año, es que nos quedemos ahí, en un 5% por encima de lo que tendríamos que haber obtenido. Afortunadamente, el resto de Europa sí ha hecho los deberes y Europa en su conjunto ha reducido sus emisiones con respecto a 1990. Pero esto no es más que el primer paso. Si queremos que el planeta tenga una oportunidad, Estados Unidos y China, principalmente, pero también India, Brasil y otros planetas, otros países, deben seguir esa senda para conseguir reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro planeta. Es algo que debemos hacer porque pasaremos a la historia como la generación que acabó de hundir nuestro planeta, o por ser la generación que tuvo en sus manos el cambio y fue capaz de llevar a cabo ese cambio. Pero eso es algo que definiremos cada uno de nosotros como individuos, y es algo que deberemos tener sobre nuestros hombros, porque realmente las herramientas están ahí. Hace 15 años uno se paseaba por La Mancha y los molinos de viento que veía eran los de Don Quijote y Sancho. Hoy uno se pasea por La Mancha y lo que ve son grandes aerogeneradores, grandes molinos, que hacen que en ocasiones, y hablo del caso español, un 56 y casi un 60% de la energía eléctrica producida se venga de fuentes eólicas. Somos capaces de cambiar la forma en la que generamos la energía y por lo tanto de generar energía sin necesidad de recurrir a los combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas natural. Somos capaces de hacerlo partiendo del viento, una energía que está ahí y que podemos aprovechar. Afortunadamente hay muchos países que han tomado el relevo de España. China, Estados Unidos, la India, están haciendo inversiones ingentes para cambiar el modelo energético, para conseguir que la energía que se genera sea partiendo de fuentes renovables que no emitan gases de efecto invernadero. El sol es otra de las energías, la energía solar fotovoltaica, la energía solar térmica, la energía de concentración. Hay muchos tipos de energía solar que se pueden utilizar y se están utilizando y se están haciendo grandes avances desde el punto de vista tecnológico. Hay un proyecto incluso para hacer que el norte de África, que todo el Sáhara, que obviamente tiene unas cantidades ingentes de insolación anualmente, sea un foco de generación de energía eléctrica que se distribuya hacia toda Europa con una doble objetivo. Primero, permitir a esos países tener una fuente de riqueza de desarrollo tecnológico y de fuente de trabajo. Y segundo, un proyecto tan bonito como es el Eurogrid, que supone en 2050 soñar con tener a Europa alimentada por energías renovables producidas en el punto donde se es más eficiente. Y eso se está trabajando. Y hay otras fuentes de energía, como la geotermia, aprovechar la energía de la Tierra. La energía que está ahí. Solo hay que meter agua fría y sacar agua hirviendo para mover una turbina. Incluso a nivel más pequeño, para calentar nuestra casa. No hace falta llegar a tanta profundidad. Pero eso son tecnologías que tenemos ahí, energías que tenemos ahí. El día de mañana seremos capaces, con el concepto de las smart grid, de las supergrids que se comentan, de generar gran parte de nuestra propia energía, pero no para ser autoabastecidos, sino para integrar esa energía dentro de una red
de ciudades inteligentes, dentro de una red en la cual nosotros generaremos la energía que necesitemos, pero a veces cuando nos sobre esa energía la dejaremos para que otros la consuman y a veces cuando nos falte a nosotros la cogeremos para consumirla. La forma en la que nos movemos, nuestros coches, ser capaces de movernos en coches ahora mismo híbridos, pero el día de mañana eléctricos o de hidrógeno. Solo hay que querer dar el paso. El pasar de un coche convencional a un coche híbrido ya está a nuestro alcance. Solo tenemos que tener la voluntad para hacerlo. Y luego hay una capacidad que tenemos, por ejemplo, sé que hay tecnologías como para capturar CO2. El problema es que la captura de CO2 se puede hacer a nivel industrial, solo en ciertos puntos y con ciertas características, pero hay una forma mucho mejor de capturar CO2 que está a la mano de todos, que es plantar árboles. Cada árbol es capaz en su vida de absorber 1 tonelada de CO2. Si nos quedamos en la mente con la idea de que un español es responsable de entre 8 y 9 toneladas de CO2 al año, parecería tan sencillo como plantar y asegurarnos que siguen vivos 8 árboles al año para que seamos neutros en CO2 y digamos la cantidad de CO2 que emitamos sea la misma que sean capaces esos árboles de absorber a lo largo de su ciclo de vida. China lo está haciendo y China lo está haciendo en serio. Se lo ha tomado en serio. Ellos son conscientes de que pueden ser uno de los principales perjudicados. Hay una cosa que es importante. Cuando pensemos en la parte fértil, es tan importante mantener fértiles las zonas, porque tanta cantidad de CO2 hay en el árbol como en el suelo que hay debajo, como en el suelo que hay debajo en el primer metro. Tanto CO2 capturado en el primer metro. Y eso depende de cómo lo hagamos o cómo nos iluminemos. No solamente que utilicemos la energía que necesitamos, sino pasar de la incandescencia, de la energía, digamos, de la bajo consumo, a la tecnología LED, que la tenemos ya ahí y que es capaz de producir la misma cantidad de luz con 10 veces menos energía. Hacer de nuestros hogares eficientes, hogares que solo consumen aquella energía que necesitan, o incluso mejor, que producen más energía de la que consumen. La tecnología y el conocimiento lo tenemos. Trabajemos para que sea así. Trabajemos para gestionar nuestros propios residuos. Fijemos un precio al carbono. Que el que emita CO2 tenga que pagar por ello. Que el que quiera un coche contaminante tenga que pagar por ello. Porque si no paga él, pagaremos todos los demás. Estados Unidos parece que está empezando a dar pasos en este sentido. Pero es importante, si Estados Unidos y China no se convencen de que ellos tienen la pauta, Europa podrá hacer cosas, pero el resto no podremos seguirles. Y no será suficiente. Y un mensaje final. No sé si es bien conocido que el agujero de la capa de ozono, del cual hablamos mucho en los años 90, que realmente fue algo muy preocupante. Pues bien, los países del mundo firmaron un protocolo que consistía básicamente en acabar con las emisiones de los famosos CFCs, los gases que provocaban el agujero de la capa de ozono. Bien, la buena noticia es que hemos sido capaces de acabar con el agujero de la capa de ozono. Se ha vuelto a cerrar. Eso implica dos cosas. Una, sí somos capaces de afectar a nuestro planeta. Y dos, y más importante, somos capaces, si nos lo proponemos y trabajamos todos juntos, de solucionar y de remediar el mal que hemos hecho. Hemos sido capaces de hacer grandes cosas. Hemos sido capaces de viajar a la Luna. Hemos sido capaces de viajar a Marte. ¿No seremos capaces, simplemente, de gestionar nuestra propia existencia, nuestro propio planeta? Tanto si lo somos como si no lo somos, las generaciones futuras nos pasarán la factura por ello. Piénsenlo. Muchas gracias.